Me pidió que saliera de la sala. Eso lo dijo mi yerno, en mi empresa. En la sala de juntas que Cipriano y yo habíamos construido cuando Wendy todavía no sabía caminar. Se paró. Me señaló la puerta con el brazo extendido y dijo: «Señora Gregoria, con todo respeto, esto es una junta directiva, no una cocina. Aquí no manda usted». Nadie habló. Después Nemesio dio un paso más hacia mí. «Le voy a pedir que salga inmediatamente. La junta continuará sin su presencia». Hizo una pausa. Y después dijo lo que más dolió: «Los tiempos cambiaron, señora Gregoria. Esto ya no es suyo». Los tres directores miraron la mesa. Chayo, sentada a mi derecha, me miró con los ojos muy quietos. Don Aurelio también estaba en esa sala, no como director. Había subido ese día porque necesitaba firmar una orden de compra. Estaba parado junto a la puerta, con el papel en la mano. Me miró, solo un segundo, y en ese segundo yo supe que si me levantaba de esa silla, toda la empresa iba a ver que me había levantado. Y en ese momento pensé una sola cosa: que si yo salía de esa sala, no iba a poder volver a entrar. No esa mañana, no nunca. Así que no salí. Puse el bolígrafo sobre la mesa y dije: «Continúe, Nemesio», porque a veces la respuesta más poderosa es no responder. Esa mañana no fue la primera vez que Nemesio intentó decirme que yo sobraba. Fue la primera vez que lo dijo en voz alta, frente a todos, sin el disfraz de la amabilidad. Y eso, aunque dolió, también me ayudó, porque hay cosas que necesitan decirse en voz alta para que todos las escuchen, incluida la respuesta. Si estas historias les llegan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse lo que pasó. Hola, soy Gregoria Vidal, 64 años, Medellín, viuda de Cipriano Montoya, y dueña del 51% de esta empresa desde hace 34 años. Si alguna vez alguien les dijo que un lugar que era suyo ya no lo era, quédense conmigo, porque esa junta no salió como Nemesio esperaba. Cuento esto ahora porque el proceso legal terminó, y porque hay mujeres que fundaron algo con sus propias manos, que cargaron años de trabajo en su nombre, y que un día llegaron a trabajar y encontraron que alguien había decidido que ya no cabían en lo que construyeron. Esta historia es para ellas, y también para los que creen que el poder se toma declarándolo, porque a veces el poder más sólido es el que nadie ve, hasta que lo necesita mostrar. Cipriano Montoya era el tipo de hombre que construía cosas sin hacer ruido. No era de discursos ni de reuniones largas, era de llegar primero y salir último, de conocer el nombre de cada empleado y el nombre del hijo de cada empleado, de revisar los números él mismo, aunque tuviéramos contador. Fundamos Distribuidora Montoya e Hijos en 1990. Un camión, una bodega en arriendo en el barrio Manrique, 40 clientes que Cipriano había convencido, uno por uno, en 6 meses de visitas puerta a puerta. Yo llevaba los pedidos en una libreta. Cipriano los entregaba. Así empezamos. 34 años después, la empresa tiene 16 camiones, 3 bodegas propias y más de 400 clientes activos en 5 departamentos. Ese crecimiento no fue suerte ni magia. Fue Cipriano levantándose a las 4 de la mañana, 30 años seguidos. Fue yo llevando la contabilidad en la mesa del comedor cuando los niños ya estaban dormidos. Fue perder contratos y volver a empezar sin rendirse. Cipriano no era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, la gente escuchaba. Tenía esa autoridad que no viene del volumen, sino de la consistencia, de hacer siempre lo que decía que iba a hacer, de cumplir los compromisos, aunque costara más de lo calculado. Y eso fue lo que Nemesio nunca entendió del todo, que en esta empresa la autoridad no se declara en una reunión, no se hereda por matrimonio, se gana año tras año, con trabajo consistente. Cuando Cipriano murió hace 4 años, la estructura accionaria quedó exactamente como él la había diseñado. 51% para mí, 34% para Wendy, 15% para Chayo, nuestra socia histórica desde el 97. Goyo, me dijo mientras me sostenía la mano, mientras tengas el 51, nadie puede hacer nada sin tu firma. Nada que importe en lo estratégico, nada que dure. Eso lo escribió el licenciado Urquiza, eso lo firmamos los dos. Eso quedó en los estatutos. Cipriano tenía una costumbre. Cada año, en diciembre, me leía los estatutos en voz alta, los dos sentados en la cocina, con café, página por página,
no porque los hubiera olvidado, sino para que yo tampoco los olvidara, para que si algún día él no estuviera, yo supiera exactamente lo que protegía cada cláusula. El último diciembre que lo hicimos juntos fue el año antes de que muriera. Llegamos al artículo sobre conflicto de interés. Cipriano lo leyó 2 veces y luego me miró. Goyo, este es el que más cuida la empresa, no el de las acciones, este. En ese momento no entendí del todo por qué lo decía. 4 años después lo entendí en una junta de un jueves, lo que Nemesio no revisó antes de entrar a esa sala, y fue exactamente ahí donde empezó a equivocarse. Pero eso lo supe después, esa mañana de diciembre, todavía no. Wendy creció viendo a su padre trabajar. Siempre supo que esta empresa era parte de lo que era. Cuando Nemesio llegó, ella quería que él también lo sintiera. Eso lo entiendo. Lo que no esperaba era lo que él hizo con esa generosidad. Wendy conoció a Nemesio en una feria de proveedores hace 7 años. Él era representante comercial de una empresa de empaques. Simpático, seguro de sí mismo sin ser arrogante. Buenas presentaciones. Escuchaba cuando hablabas. Lo primero que me dijo cuando Wendy lo trajo a la casa fue: «Señora Gregoria, usted ha construido algo impresionante aquí». Me cayó bien esa noche. Lo recuerdo claramente. Eso también importa reconocerlo. 3 años después, cuando Wendy quedó embarazada de Tino, Nemesio pidió entrar a la empresa. Dijo que quería construir algo duradero junto con la familia. Entró como director comercial. Era bueno en lo suyo. Traía clientes que luego se quedaban. Cerraba contratos con buenos márgenes. El problema nunca fue su trabajo. Pero antes de llegar a eso, hubo un año que fue diferente. El segundo año de Nemesio en la empresa. Cuando Cipriano ya estaba muy enfermo y la empresa necesitaba manos, Nemesio llegaba antes que nadie. Resolvía problemas sin que yo tuviera que pedirle. Hubo una semana que casi perdemos un contrato grande y fue él quien lo sostuvo. Ese año pensé que me había equivocado al desconfiar, que a veces uno juzga rápido porque ha visto demasiado y que esa rapidez puede ser injusta, que Wendy había elegido bien, que a veces la gente sorprende cuando las circunstancias lo piden. Ese año pasó, y cuando Cipriano murió, algo en Nemesio cambió. Creo que la muerte de Cipriano lo cambió de maneras que él mismo no notó de inmediato. Cuando el que construyó todo ya no está para decir que no, mientes. Algunas personas entienden que el espacio quedó abierto y que nadie va a llenarlo si no lo hace alguien. Nemesio decidió ser ese alguien, sin preguntarle a nadie si había sido elegido para eso, no de un día para otro. Como cambia el agua cuando la pones al fuego, despacio, hasta que ya no está fría. Mindes entindes. El problema era la manera en que empezó a hablar de la empresa, como si el trabajo que hizo en 3 años equivaliera a los 30 que venían antes de él. No como un empleado, no como un yerno, como un dueño. Mindes entindes. Y después vino algo peor. Empezó a hablar de Cipriano, no con crueldad directa, con esa condescendencia tranquila que duele más. Una vez, en una reunión de presupuesto dijo: «Con todo respeto, señora Gregoria, hoy las empresas no se manejan como en los 90. Nadie respondió. Yo lo miré y pensé: este hombre no sabe dónde está parado. Esa noche le conté a Wendy, con calma, sin acusar a nadie todavía. Solo le dije que Nemesio había cambiado la manera de hablar de la empresa. «Mamá», me dijo Wendy, «creo que estás exagerando. Neme solo quiere aportar. Él admira lo que tú y papá construyeron». No respondí, porque había algo en la voz de Wendy que no era solo defensa de su esposo. Era la voz de alguien que ya había tenido esta conversación con él antes de tenerla conmigo. Lo que no sabía es que él tampoco sabía exactamente lo que yo estaba viendo, todavía. La primera vez que sentí algo diferente en Nemesio fue en una reunión de presupuesto. Propuso cambiar el nombre de la empresa. Distribuidora Montoya e Hijos le parecía demasiado familiar, demasiado de otra época. Propuso Logística NP con sus iniciales. Cipriano llevaba muerto apenas 8 meses. Dije que no, sin necesidad de explicar por qué. Nemesio aceptó, pero guardó algo, y con el tiempo empezó a decir otras cosas que sonaban a cuidado. «Señora Gregoria, usted ya no tiene que cargar con todo. Déjenos esto a nosotros. Usted debería descansar más», lo decía con una sonrisa amable, delante de los empleados, como si me estuviera haciendo un favor,
pero yo entendía perfectamente lo que decía por debajo de esas palabras, que yo sobraba, que mi tiempo había pasado, que el siguiente capítulo era de él. Las personas que guardan los rechazos sin procesarlos, los acumulan con intereses, y un día los sacan todos juntos en el peor momento posible. Los últimos 12 meses habían sido diferentes. Nemesio llegaba más tarde a las reuniones, o llegaba a tiempo, pero con una agenda distinta a la mía. Empezó a hablar de modernizar la estructura y de profesionalizar la gestión. Palabras que suenan bien. Una mañana, en el pasillo, escuché a Nemesio hablar con uno de los supervisores. No me vio. Estaba a la vuelta del corredor. Le decía que la empresa necesitaba gente joven en los cargos de decisión, que había estructuras que venían de otra época, que algunos no se daban cuenta de que el mundo había cambiado. El supervisor no dijo nada, yo tampoco. Seguí caminando y anoté la fecha. Y que a veces significan, quiero que las personas que fundaron esto se hagan a un lado. Chayo y yo nos conocemos desde antes de la empresa, desde el barrio. Cuando Cipriano y yo necesitamos un tercer socio en el 97, pensé en ella antes que en nadie. No porque fuera la más preparada en papeles, sino porque era la más honesta. Ponomba. Chayo me llamó un martes. Goyo, dijo, hay algo que tienes que saber. El hijo de Chayo conoce a uno de los directores desde la universidad. En una cena de trabajo, ese director dijo que la junta del jueves iba a ser diferente. Mauricio no entendió qué significaba, pero Chayo sí. Nemesio había estado reuniéndose con los 3 directores independientes de la junta, sin avisarme, sin incluirme. Reformas al reglamento interno, dijo Chayo. Reformas que limitaban el poder de veto del presidente de la junta, que era yo. Chayo, ¿cuándo empezaron esas reuniones?, le pregunté. Hace 3 semanas, dijo, 3 veces en ese tiempo. Siempre a la hora del almuerzo, cuando tú no estás en la empresa. Me quedé quieta con el teléfono en la mano. Siempre a la hora del almuerzo, cuando yo no estoy. Eso no es descuido, eso es un plan. Lo que Nemesio no sabía todavía era que Chayo había recibido esa información antes de que yo llamara a Urquiza. El licenciado Urquiza lleva con nosotros desde el primer contrato. Era joven cuando empezamos. Ahora tiene 62 años y sigue siendo el mismo hombre que revisaba cada cláusula 2 veces. Hay abogados que trabajan para el cliente de turno y hay abogados que se convierten en guardianes de lo que sus clientes construyeron. Urquiza fue siempre de los segundos. Cuando le llamé ese martes, respondió al primer timbre como siempre. Tenía una reunión en 20 minutos, me dijo, pero la cancelo si es necesario. Solo con esas palabras ya supe que lo que Chayo me había contado era tan serio como yo creía. Le expliqué lo de las reuniones de Nemesio con los directores. Me escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Cuando terminé, me hizo 2 preguntas. ¿Tienen los estatutos originales con firmas físicas? Sí, le dije. Los tengo en mi casa desde hace 4 años. ¿Está usted disponible el jueves para la junta? Sí. Bien, dijo. No cambie nada en la empresa. No avise a nadie de lo que sabe. Solo llegue a esa junta. Urquiza, ¿hay algo que Nemesio no sepa?, le pregunté. Sí, dijo. Hay una aprobación que venció hace 2 meses y que ninguno de los 2 pidió renovar. Lo escuché en silencio. 2 meses, repetí. Misacto, dijo Urquiza. Sin esa renovación, el cargo de gerente general carece de respaldo estatutario. ¿Eso significa que está vacío?, pregunté. Significa que usted puede plantearlo en junta, y la junta tiene que decidir, colgué. Y estuve sentada en la cocina varios minutos sin moverme, pensando en Cipriano, en que él había escrito ese artículo 22 años atrás, sin saber que su yerno iba a necesitar aprenderlo de la manera más difícil, sin saber que un día protegería exactamente esto. Y siéntese en la cabecera desde el principio. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían confrontado antes o habrían esperado? Cuéntenme en los comentarios. Los leo todos. Llegué a la empresa a las 7 de la mañana. 1 hora antes de la junta. Fui a la bodega principal primero. Siempre lo hago. Don Aurelio, el jefe de bodega que lleva 22 años con nosotros, me vio entrar. Buenos días, señora Goyo. Buenos días, Aurelio. ¿Cómo amanecimos? Todo en orden, señora. Los camiones del turno de la noche llegaron sin problema. Bien, le dije. Eso siempre me basta. Subí a la sala de juntas a las 7:30. La encontré vacía como esperaba. La mesa tiene 12 sillas. La silla de la cabecera era la silla de Cipriano. En 22 años de juntas,
esa silla siempre fue suya, desde el primer día en que tuvimos una sala de verdad con 12 sillas y nombre en la puerta. Ese fue el día que Cipriano más se rió. Nadie se lo pidió, nadie lo discutió. Simplemente era de él, porque él era quien sostenía todo. Y cuando él ya no estuvo, la silla quedó vacía, como quedan vacíos los espacios de las personas que no se reemplazan, solo se rodean. Desde que él murió, durante 4 años, nunca me había sentado ahí. Siempre elegía la de su derecha, por costumbre de 30 años, por respeto a su memoria. Esa mañana me senté porque entendí algo que debía entender antes, que Cipriano nunca habría dejado esa silla vacía por deferencia. La habría ocupado porque era suya y porque la empresa lo necesitaba. Esa mañana me senté en la cabecera, puse mi carpeta sobre la mesa, saqué los estatutos originales con las firmas físicas, los coloqué abiertos justo frente a mí, y esperé. Chayo llegó a las 8:10. Entró y me miró desde la puerta unos segundos. Vio la silla, vio los estatutos sobre la mesa. No dijo nada. Se sentó a mi derecha y me pasó un café sin decir una palabra. Eso también es 40 años de amistad. Chayo nunca necesitó que yo le explicara lo que estaba pasando en esa sala. Lo vio y abrió el camino. Eligió el lado correcto sin que nadie se lo pidiera. Saber cuándo el silencio acompaña mejor que cualquier frase. Antes de que llegara nadie, estuve 15 minutos sola en esa sala, mirando la mesa larga, las ventanas que dan al parque industrial. Cipriano había elegido esa sede porque decía que toda empresa necesita ver verde para recordar que trabaja para algo más grande que los números. Wendy no estaba en la reunión. Hacía 3 años que no asistía a las juntas, pero esa mañana recibí un mensaje suyo a las 7:40. Solo decía «mamá», nada más. No supe si era una pregunta o una advertencia, o las dos cosas. Guardé el teléfono y miré la silla de Cipriano. La reunión empezaba en 12 minutos. O las dos cosas. Los 3 directores llegaron juntos a las 8 en punto. Nemesio llegó a las 8:03. Entró con esa seguridad que tienen los hombres que creen que la reunión ya está ganada antes de empezar. Me vio en la cabecera, dudó. Solo un segundo. Se recompuso muy rápido. Esa recomposición también me dijo algo, que sabía que algo había cambiado, pero decidió ignorarlo. Después sonrió y dijo, «Buenos días a todos». Se sentó, sacó su carpeta y empezó. La primera media hora transcurrió con normalidad. Nemesio presentó los números del trimestre, proyecciones, 2 contratos nuevos que presentó con datos concretos. Era bueno en eso, siempre lo fue. Yo escuché todo con atención, tomé notas en mi cuaderno como siempre, no interrumpí en ningún momento. Después de 45 minutos, Nemesio dijo, «Pasamos al siguiente punto, reformas al reglamento de la Junta Directiva». Yo dije, «Antes de ese punto, hay uno que no estaba en el orden del día. Señora Gregoria, el orden del día ya fue aprobado». «Lo sé perfectamente», dije, «pero como presidenta de la Junta tengo derecho a agregar puntos de urgencia en cualquier momento». Artículo 12 de los Estatutos, párrafo 2. Nemesio miró a los directores buscando respaldo. Los directores no dijeron nada. En ese momento sentí algo raro, no rabia, algo más frío que la rabia, la sensación de que lo que venía ya no podía evitarse, y que tampoco debía evitarse. Y ahí fue cuando Nemesio cometió el error que yo había estado esperando que no cometiera. Se paró, me señaló la puerta con el brazo extendido, y dijo lo que dijo, en voz alta, frente a todos, sin bajar el tono. «Señora Gregoria, con todo respeto, esto es una junta directiva, no una cocina. Aquí no manda usted». Los 3 directores miraron la mesa. Chayo cerró los ojos un segundo. Yo no me moví. Puse el bolígrafo sobre la mesa y dije, «Nemesio, siéntese». Él no se sentó. «Señora», insistió, «esta reunión tiene un formato y usted no forma parte del directorio ejecutivo». Esperé. ¿Leyó los estatutos de esta empresa? «Los conozco bien», dijo. «¿Los leyó de principio a fin?» 3 segundos. 3 segundos en una sala de juntas son mucho tiempo. Todo el mundo lo siente. Abrí mi carpeta, saqué el documento, lo puse en el centro de la mesa. Artículo 3, dije. Estructura accionaria. El presidente de la junta directiva es elegido por el accionista mayoritario. El accionista mayoritario es quien posee más del 50% de las acciones. ¿Quién posee el 51% de esta empresa, Nemesio? Yo, dije. Desde hace 34 años. Siéntese.
Lo que pasara en los próximos 5 minutos iba a definir lo que quedaba de esa empresa, y los dos lo sabíamos. Los siguientes 30 segundos nadie habló. Nemesio estaba parado. Yo estaba sentada. Lo vi ajustarse la corbata, una sola vez, rápido, como alguien que necesita hacer algo con las manos. Los directores miraban el documento en el centro de la mesa. Chayo miraba a Nemesio. Lo que vi en ese momento no fue victoria. Vi a un hombre que acababa de entender que había calculado mal, no el artículo, no los estatutos. Por ahí sí, a mí, había calculado mal lo que yo era capaz de hacer. Y entendí algo que no esperaba entender en ese momento, que eso tampoco me daba satisfacción, solo claridad, la misma claridad que Cipriano ponía en los documentos, sin drama, sin exceso, y esa claridad era exactamente lo que necesitaba para lo que venía. Hasta que uno de los directores, el más joven, dijo en voz baja: «Creo que deberíamos continuar la reunión». «Sí», dije, «eso es exactamente lo que vamos a hacer». Nemesio se sentó. El director mayor dijo: «Señora Vidal, ¿cuál era el punto de urgencia? Propongo revisar el cargo de gerente general y su compatibilidad con la política de gobierno corporativo. Específicamente, el artículo sobre conflicto de interés entre socios políticos y cargos ejecutivos. El artículo era claro. Ningún familiar político de un accionista podía ocupar un cargo ejecutivo sin aprobación anual del accionista mayoritario. Nemesio había firmado el contrato de gerente general. Ese contrato hacía referencia a los estatutos. El artículo estaba ahí desde siempre. Lo había firmado sin leerlo con cuidado, o sin creer que algún día realmente importaría. La aprobación era un trámite anual obligatorio. La última había sido hace 14 meses. Había vencido hace 2 meses y yo no la había renovado. Nemesio tampoco la había pedido. Ambas cosas tenían el mismo resultado. La votación fue formal. 3 directores independientes. Chayo, que nunca dudó, y yo. Nemesio no tenía voto en ese punto porque era el sujeto de la decisión. Los estatutos también lo contemplaban. El resultado fue 4-1 a favor de la revisión. Chayo votó a mi favor sin dudar. 2 de los 3 directores también. El tercero se abstuvo, pero la abstención también habla. La sala quedó en silencio después del resultado. El de las cosas que ya pasaron y no se pueden deshacer. El de las cosas que ya pasaron y no se pueden deshacer. Uno de los directores me preguntó: ¿Tiene usted pensado a alguien para el cargo? Sí, le dije. Tenemos una directora comercial que lleva 8 años con la empresa. Se llama Lucía Vargas. Sabe los nombres de todos los clientes y el historial de cada cuenta. Nunca llegó tarde a una sola reunión. Nemesio escuchó sin moverse. Cuando habló, la voz le salió más controlada de lo necesario. Esto es un abuso, es una maniobra. Voy a impugnar. Puede hacerlo cuando quiera, dije. El licenciado Urquiza estará disponible para recibirlo. Tiene todos los documentos. ¿Wendy sabe lo que está haciendo su mamá? Wendy es dueña del 34% de esta empresa, dije, no del directorio ejecutivo. Eso lo decidió ella misma hace 3 años, cuando eligió priorizar a su hijo recién nacido. Respeto su decisión. Nemesio se paró, recogió su carpeta y salió de la sala. Uno de los directores dijo: ¿Tenía esto planeado desde hace cuánto tiempo? Desde hace 12 meses, dije. Desde la primera vez que Nemesio llegó tarde con una agenda diferente a la mía. Uno de los directores asintió. El otro recogió sus papeles. Y el tercero, el que se había abstenido, me miró antes de levantarse. Señora Vidal, dijo, Cipriano habría estado de acuerdo con esto. No respondí. No hacía falta. La conversación con Wendy esa tarde fue la más difícil de todo ese día. No porque ella me gritara, sino porque no lo hizo. Me habló en voz muy baja, con esa voz que usan los hijos cuando están tratando de entender algo que les duele de maneras distintas. Mamá, dijo, no había otra manera. Quizás, le dije, pero esta fue la que me dejó dormir esa noche. ¿Y por qué no me dijiste? Porque tú lo amabas, Wendy, y porque eso no era una razón suficiente para dudar de él todavía. Después dijo, ¿y ahora qué? Hubo una pausa larga. Wendy, ¿tú sabías que la aprobación había vencido? No, dijo. ¿Y Nemesio? Tampoco lo creo, dijo Wendy. O si lo sabía, no pensó que importaba. Eso es lo que más me duele de todo esto, le dije. No que lo haya intentado, sino que nunca creyó que yo lo iba a ver venir. Ahora la empresa sigue, como ha vuelto a seguir siempre. ¿Y Neme?
Eso lo deciden ustedes dos como pareja, le dije. Yo solo decidí lo que era mío decidir, ni más ni menos. El domingo siguiente vino Tino a la casa, 8 años. Abuela, dijo, ¿por qué ya no viene el abuelo Neme a la empresa? Vi sus ojos de 8 años esperando una respuesta honesta. El abuelo Neme está tomando un descanso. ¿Él quería descansar? Lo pensé un momento. No sé si quería, le dije, pero a veces uno necesita un descanso aunque no lo sepa todavía. Tino asintió despacio, con esa seriedad de 8 años que acepta las respuestas sin cerrar del todo las preguntas. Los niños de 8 años son así, aceptan lo que les dices, y guardan la pregunta real para más tarde, cuando tengan más palabras para hacerla. Después se fue a buscar a su mamá. La empresa abrió el lunes siguiente como siempre. Don Aurelio llegó a las 6 de la mañana como hace 22 años. Los camiones salieron a tiempo, los pedidos llegaron, las cuentas cuadraron, como cuadran en una empresa que fue construida para durar, no para impresionar a nadie, para durar. Los camiones salieron a tiempo, los clientes recibieron sus pedidos sin novedad. El domingo después de la junta, fui al cementerio. Me senté frente a la lápida de Cipriano. Estuve ahí un buen rato sin decir nada. Después le hablé en voz baja, como siempre lo hago. Lo hice como tú lo habrías hecho. Esperé el momento, usé los documentos, no grité, no señaló puertas. El viento movió las flores que alguien había dejado esa mañana. Me quedé ahí media hora, sin hablar más, mirando el nombre de Cipriano en la piedra, pensando en las veces que él me dijo que el trabajo más importante de una empresa no es crecer, es durar, y que las cosas que duran tienen documentos, tienen firmas, tienen personas que las conocen mejor que nadie. No sé si fue respuesta o casualidad, pero sentí que era suficiente. Cipriano registró esta empresa para que durara. No para que la tomara quien más levantara la voz, sino para quien tuviera la paciencia de entenderla. Mi yerno me pidió que saliera de mi propia sala de juntas. Olvidó leer el artículo 3, y yo no se lo recordé hasta el momento exacto en que necesitaba que lo supiera. Nemesio nunca volvió a levantarme la voz, ni en la empresa, ni en mi propia mesa, porque después de esa junta, leyó los estatutos completos, tarde, pero completos, y entendió que una firma vale más que una voz levantada. La familia es sagrada, pero la firma también lo es.